¿Siguen por ahí? A ver, no me deja compartir pantalla. A ver, voy a abrir preferencias de... No, a ver otra vez, por si se fue. Oh, es que sí No, está, pero no abre ningún archivo. si quiere pueden intentar enviarlo al WhatsApp y uno de nosotros lo proyecta. Lo que pasa es que está bloqueada. Ahora sí. Ya. Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que es las emergencias metabólicas. Cuando hablamos de emergencias metabólicas o cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, que son las principales, hablamos de descontrol y de descompensación. Entonces acostumbren ustedes a llamar una emergencia metabólica como una descompensación. El descontrol es cualquier cambio nada más en el nivel de la glucosa. Si existe una hiperglucemia, pero no existe un estado hiperosmolar o no existe una cetoacidosis, únicamente llamamos diabetes mellitus descontrolada. Acostúmbrese que cuando ya hay un estado hiperosmolar o una cetoacidosis, tenemos que llamarle diabetes mellitus descompensada. Entonces son dos términos muy diferentes y esos términos son importantes porque ustedes van a enfrentarse a muchos médicos que les van a decir eso. Es que se llama descompensada, no descontrolada. Entonces, en esta forma, en un término nada más que puede cambiar mucho eh, la relación que tengan con sus pacientes, o con los médicos que vayan a rotar más que nada. Cuando hablamos de complicaciones agudas, hablamos de complicaciones que se van a ver en urgencias. Cuando hablamos de complicaciones crónicas, hablamos de cuadros que se van a ver en medicina interna, en la consulta de medicina interna, como son retinopatía diabética, afección microvascular diabético, neuropatías, etcétera. Cuando hablamos de complicaciones agudas, hablamos de dos vertientes: hipoglucemias, que la hipoglucemia es un cuadro muy sencillo de ver, que no lo metemos en el temario porque realmente el tiempo que tienen ustedes para los temas de urgencias es muy poco lo que les dan. Yo creo que de urgencias debe ser un año por lo menos para que aprendan bien. Pero bueno, les dan únicamente un semestre, de un semestre se convierte en 4 meses, entonces no hay mucho tiempo. Entonces, pero hipoglucemia es una de las descompensaciones importantes de la diabetes, en el cual se encuentra la triada de Whipple, que es un paciente con datos de deterioro neuroglucopénicos, o sea, de descontrol neurológico. El paciente no habla, se encuentra diaforético. Ustedes corroboran que realmente tiene hipoglicemia, y la otra vertiente de la triada es que le ponen glucosa y responde el paciente. Entonces, la triada de Whipple son 3 vertientes: que tenga datos de hipoglicemia, que corroboren la hipoglicemia y que le pongan solución glucosada y que responda. Entonces, no hay mucha complicación con la hipoglicemia. Pero caso contrario, la hiperglucemia, ahí sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque una descompensación pone en riesgo la vida del paciente. Y entre las dos descompensaciones más importantes tenemos la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Entonces, antes se llamaba no cetósico, pero ahorita se ha descubierto que pueden tener una cruz de cetona en la orina, pero no es una diabetes con cetoacidosis. Entonces, hay algunos que dicen que es un patrón mixto. ¿Pudiera existir patrón mixto? Claro que sí. Cuando existe acidosis más una elevación de la osmolaridad en la sangre, entonces por deshidratación pudiera existir un patrón mixto. Sí pudiera existir. Cuando hablamos de diabetes, hablamos principalmente del órgano que produce la insulina, las células beta del páncreas, que es donde no produce insulina. No como lo decía una novela mexicana que decía que el hígado produce insulina. Entonces, aquí nosotros reconocemos bien que el páncreas es el que va a generar o va a producir las enzimas o la enzima para producir la insulina. Entonces, existen muchas otras sustancias que se libera el páncreas, pero principalmente ahorita vamos a ver la fracción beta, que es la que va a producir. Según la ADA, la clasificación de la diabetes la clasificamos en tipo 1 y tipo 2 principalmente. La tipo 1 es la que le llamaban juvenil, aunque ahorita se ha descubierto pues, que no solamente los jóvenes pueden tener la tipo 1, también el adulto puede tener tipo 1, y en la tipo 1 se caracteriza principalmente porque
no produce nada de insulina, está al cero producción de insulina. Y en cambio la tipo 2 es una disminución en la producción de insulina. Entonces en la tipo 2 sí existe producción de insulina, pero es muy poca o de mala calidad. Entonces produce insulina, pero de mala calidad, que no es efectiva al 100%. Entonces la tipo 2 sí nos causa muchos problemas, pero no tanto como la tipo 1. La tipo 1, si no se administra la insulina, inmediatamente a 2 o 3 días cae en cetoacidosis diabética el paciente. Aquí la ADA en el 2020 pone algo que nosotros a los pacientes les decíamos, cuando el paciente llegaba y decía, es que soy prediabético. Y uno les decía, es que no existe la prediabetes. Pero en el 2020 la ADA ya saca un término que se llama prediabetes. La prediabetes es un paciente que tiene el riesgo de padecer diabetes, como es, por ejemplo, la obesidad, la dislipidemia. Entonces son pacientes que corren el riesgo de ser diabéticos, pues llaman, es un paciente prediabético. Pero ya, ahora sí existe, entonces el paciente les dice, es que yo tengo prediabetes, créanle, porque sí, ya la ADA ya lo metió. Existen otras formas de diabetes, bueno, formas endocrinas que pudiera ser la tiroides, hormona de crecimiento, etcétera, o problemas de la glándula suprarrenal. La diabetes gestacional, que es otro tipo de diabetes que se presenta. Cuando hay alteración de metabolismo de glucosa, pues principalmente, por ejemplo, ahí tenemos a la intolerancia a la insulina o resistencia a la insulina. Entonces, igual es otro tipo de diabetes que se puede presentar. Entonces, lo principal de todo esto, pues que la glucosa basal va a estar alterada. Todo lo que va a generar es una hiperglucemia. En la diabetes tipo 1, como ya les dije, está caracterizada principalmente por una destrucción de la célula beta. Entonces, esto o bien no tiene nada de células beta y eso nos va a llevar a un déficit absoluto de insulina. Destrucción porque cuando nacen los niños, a cierta edad, su nivel de insulina está normal y de repente nada más empieza con hiperglucemias, le hacen el control de insulina y ya no hay nada de insulina. Entonces, no hay nada de células beta que produzcan insulina. Entonces, aquí hay una destrucción masiva de las células beta. Muchas veces es de tipo autoinmune. Entonces, el mismo organismo destruye las células para que no produzcan insulina y esto genera que el paciente no tenga nada de insulina. Entonces, dice que está mediada por procesos inmunes. Esto va a generar que al paciente va a ser candidato a utilizar insulina de por vida. Pues es idiopática. Muchas veces pues no sabemos por qué causa se destruyen las células beta. No sabemos por qué causa. Entonces, la diabetes es una de las enfermedades que es el coco de la medicina porque ni le encontramos cura ni sabemos por qué se produce la tipo 1. Entonces los endocrinólogos, por más que le busquen y no le encuentran. Entonces hay muchos charlatanes que dicen que la diabetes se cura, entonces mucha gente que les cree y pues cae en sus redes y les dan tratamiento que les va a pegar todavía. Entonces la diabetes no se cura y la causa pues tampoco se sabe. La tipo 2 más que nada es una resistencia a la insulina, como ya les dije, sí se produce la insulina, pero muchas veces una insulina de mala calidad. Entonces es una insulina que no va a ser efectiva. Entonces, esto hace que las células sí la produzcan, pero hay resistencia en los receptores. Aquí no lo están reconociendo como una insulina de calidad. Es como una insulina china que llega media chafita y no hace su efecto. Entonces, o la otra es que no se produzca. Y se produce, pero mala calidad. O la otra es que no se produzca. Y la otra es que haya resistencia por un exceso de sobrepeso. Entonces, muchas veces el paciente que producía un nivel normal de insulina empieza a incrementar de peso, empieza a subir de peso. Entonces, la insulina que produce no es suficiente para bajar esos niveles de glucosa de su cuerpo, la destrucción masiva de grasa que tenga, no es suficiente para bajar los niveles de glucosa, entonces genera que es la diabetes. Entonces muchas veces bajan de peso y se componen y dicen, me curé de la diabetes. No es que se haya curado, lo que pasa es que bajó de peso
y eso generó de que la insulina ya fuera efectiva. Bueno, cuando se altera el metabolismo de la glucosa, más que nada es una alteración antes de ser diabético, decretado como diabético. Entonces, es un estado entre normal y la diabetes. Entonces, muchas veces la glucosa únicamente es alterada, pero no llega a cifras que pide la ADA para diagnóstico. ¿Y cómo es el diagnóstico? Pues que tengamos una insulina por arriba de 126 miligramos por decilitro en ayunas. Entonces, ustedes van y se toman una glucosa central. Entonces, si tienen 126 en ayunas, menos de 127, dicen, no, pues está bien, no hay ningún problema. Tiene arriba de 126, entonces ya se queda como diabético. Aquí tiene mucho que ver la tolerancia, por eso se hace la prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, muchas veces hay dudas de decir, bueno, no sé si sea diabético o no, porque salí con 127. 127 de niveles de glucosa. Dicen, no, pues creo que sí es diabético, ¿no? Entonces hace una prueba de tolerancia y ese le da 75 gramos de glucosa. Entonces ahí se mide qué tanto se eleva la glucosa. Si esta sobrepasa por arriba de 200, entonces este paciente se determina como diabetes. ¿Ok? Hay otra forma de hacer el diagnóstico. En cualquier momento ustedes lleguen y se tomen la glucosa, no tiene que ser en ayunas, en cualquier momento lleguen y tienen arriba de 200, eso también se cataloga como diabetes. Entonces, hay varias formas de hacer el diagnóstico, entre las principales son esas. La otra es por hemoglobina glucosilada. Ustedes por ahí se toman una hemoglobina glucosilada y sale por arriba de 6.5, entonces dicen, no, pues sí, ya tiene diabetes. No sé si hasta acá vamos bien o algún comentario que tengan. Sí, acabamos bien. Está bien, doctor. Doctor, ¿Sí? la hemoglobina no se utiliza casi para el diagnóstico, ¿verdad? Se utiliza más para el control. Sí, sí, de hecho, la hemoglobina glucosilada, recordemos que su nivel va a ser en medición de 120 días, o sea, 3 meses. Entonces, para saber cómo se encuentra el nivel de glucosa en la sangre, entonces, para control de diabéticos, utilizamos la hemoglobina glucosilada, la fracción C. Pero si tú nunca te has hecho una prueba y por ahí te tomaste una glucosa en ayunas y te salió con 128 de glucosa y tú dices, no, por 126 el máximo, tengo 2 arriba, y te niegas a ser diabético y dices que yo no soy diabético, no soy diabético, y te haces una hemoglobina glucosilada y te sale por arriba de 6.5, pues sí, ya eres diabético. Entonces, en esta forma se puede hacer diagnóstico por medio de la hemoglobina glucosilada. ¿Ok? Bueno. El otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional. Pues eso más que nada, aquí es por resistencia a la insulina, ya sea por el producto. Entonces aquí el incremento de peso, el tener un cuerpo ahí que crece dentro del cuerpo, entonces genera mayor uso de glucosa, entonces mayor índice de insulina, mayor producción de insulina. Entonces durante el embarazo cursan con hiperglucemias. Hiperglucemia, ¿por qué? Porque la insulina no es suficiente. Entonces estos pacientes que tienen diabetes gestacional son candidatos a usar insulina durante el embarazo, porque muchas veces llegan al puerperio y de repente ya se normalizan sus cifras de insulina y de glucosa, entonces ya dejan de ser diabéticos. Entonces pues se llama diabetes gestacional, que se produce únicamente durante el proceso de embarazo. Desgraciadamente aquí muchos pacientes que tienen diabetes durante el embarazo, a pesar de que el producto nace, ya siguen con hiperglicemia, entonces ya se decreta la diabetes. Que no faltaba faltaba nada más un pretexto para ser diabéticos. Así como el pretexto, no sé si ustedes han escuchado a la vecina, a la comadre, incluso a sus mismas familias de que por un susto le dio diabetes. Dices que por un susto le dio diabetes. No es tanto que le haya dado por un susto. El problema es que se checan el azúcar después de eso y de repente, ay, tengo diabetes por el susto. No, ya lo tenían. Aquí se puede elevar la glucosa, sí se puede elevar. ¿Por qué? Por ejemplo, por el miedo. Hay liberación de hormonas corticotrópicas y recogemos que ¿Y cortisol? el cortisol es
hormona del estrés. Entonces ustedes cuando se estresan mucho por los exámenes, bueno, por los demás exámenes, no por urgencia porque está bien light, entonces ahí liberan mucho cortisol y el cortisol pues es una sustancia diabetogénica que incrementa la glucosa. Entonces incrementa la glucosa no tanto por hacer diabetes, sino que es por estrés. Dice, sabes que estás muy estresado, estás trabajando mucho, entonces ve que es poco de glucosa para que te mantengas activo. Entonces por eso, pero no tanto por el susto realmente sea la causa. Otros tipos de diabetes, pues más que nada cuando ya hay efectos genéticos alterados, enfermedades del páncreas, que ya son tumores, endocrinopatías, por ejemplo, tiroideos, problemas del cortisol, etcétera. Hay muchas causas que pueden asociarse a diabetes, pero bueno, eso ya lo verán en sus ciclos de medicina interna. Entonces aquí es urgencia, aquí vemos nada más lo que es. Bueno, en la fisiopatología, principalmente, ¿qué es? Pues falta de insulina. Falta de insulina que es lo principal. La falta de insulina o la disminución de la insulina. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que las células pues no tienen glucosa. Y no tienen glucosa no es porque dices tú, pues ¿qué no? Que la glucosa está alta. No, está alta la glucosa, pero intravascular, sérica, o sea, la glucosa que se encuentra en la circulación está alta. Pero realmente las células pues no están adquiriendo la glucosa, no está entrando a las células pues. Entonces lo que está generando es de que si no hay glucosa, lo que va a aumentar es la movilización de grasas. Entonces aquí recordemos que la insulina crea obesidad. Entonces aquí como que dicen, tienen mucha razón la gente cuando dice, es que doctor, no quiero que me ponga insulina porque voy a quedar gorda. Entonces tienen mucha razón. ¿Por qué? Porque la insulina realmente lo que hace es captar la glucosa, ingresarlo a las células. Y si esa glucosa nosotros no la gastamos en calorías, no utilizamos para hacer deporte y utilizarlas y gastar toda la insulina, la glucosa que estamos consumiendo por medio de los carbohidratos, esta va a formarse grasita. Entonces va a formarse grasa, glucógeno. Entonces el cuerpo dice, ¿sabes qué? Estás metiendo más glucosa de lo que necesitas. ¿Qué hacemos? Pues vamos a almacenarla para cuando se necesite. Entonces, cuando tenemos un periodo de ayuno, como no hemos comido, la glucosa se libera de ahí, del glucógeno, de otros lados, de proteínas, se destruyen por formar glucosa, porque el organismo dice, ¿sabes qué? No has comido, entonces necesitamos glucosa, no podemos vivir sin glucosa. Recuerden ustedes que la glucosa es el motor, es como la gasolina de nuestro cuerpo. Como les dije, el cerebro funciona con glucosa. Si no hay glucosa, pues hay alteración conductal, alteración neuronal, y el paciente está dormido, no responde. Entonces, eso pasa cuando no hay glucosa. Entonces, al no haber insulina, aquí la glucosa pues no entra a la célula. Entonces va a haber un mecanismo anormal de lípidos. Entonces, aquí en vez de formar grasita o formar el glucógeno, empieza a haber agrupación de colesterol y eso va pegando a las paredes arteriales. Entonces aquí las proteínas que se formaban por medio de la insulina ya no se forman. Entonces empieza a haber una destrucción de proteínas. Entonces aquí tenemos los parámetros que son las compensaciones. En este caso tenemos la formación de glucógeno. ¿Cómo se llama? Gluconeogénesis. No, Glucogénesis. glucogénesis. Así es. Glucogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la formación de glucosa de otro metabolito que no es la glucosa. Así es. Sí, Entonces, pues que preguntó eso. no, formación de glucógeno. Ajá, la formación de glucógeno. Recuerden, el glucógeno es como nuestros intereses de lo que estás comiendo. Comes mucho, forma glucógeno. Entonces, aquel que ingiere demasiados carbohidratos es rico en glucógeno, tiene mucho glucógeno en el hígado y tiene mucha grasita. Entonces, estos pacientes, aunque hagan ayunos prolongados, pues nunca van a caer hipoglicemia porque pues tienen mucha grasita y esto va a hacer que genere
la disminución de la producción de esta y destrucción de la misma. A ver, permítame tantito, nomás contestar un mensaje. ¿No se escucha? Un momentito, ahorita además te mando un mensaje, ahorita continuamos. Perdón, es como estaba diciendo la pediatra de acá que quiere entrar a clase, entonces ahorita se conectan el administrador si la puede agregar a la clase. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. De hecho, está libre. Ok. Bueno, entonces ahorita que la doctora se va a conectar y ya la aceptan, profe. Bueno, entonces aquí principalmente pues hay una formación anómala de lo que es productos de degradación de la glucosa, por ejemplo, colesterol. Vamos a ver paso por paso. Ok, ¿qué está pasando aquí? Pues principalmente hay una disminución de insulina. Entonces la disminución de insulina, esto lo que va a generar más que nada es una insuficiencia metabólica, o sea, es que va a haber una alteración en la formación de grasas o de glucógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes, aunque coman mucho, pero como no hay insulina, entonces no está entrando la glucosa en la célula. Y el cuerpo dice, ¿sabes qué? No está comiendo porque no tengo glucosa en mi cerebro, no tengo glucosa. ¿Y qué empieza a hacer? Pues vamos a liberar epinefrina, la contrahormona, la diabetes, el glucagón y la hormona de crecimiento. Entonces, esas tres se liberan para liberar más insulina del cuerpo. Entonces, aquí lo que pasa es que como no tiene un nivel de insulina adecuado en la célula, el mismo cuerpo empieza a producir mayor glucosa, dispensando de que realmente pues no hay glucosa que no han comido. Pero pues ustedes como buenos diabéticos ya se echaron una canasta de tacos y el pan que tan rico es. Entonces tienen la glucosa que comieron más la que se está liberando, entonces empieza a producir demasiada glucosa. Entonces aquí se empieza a formar lo que es la gluconeogénesis, entonces aquí empieza a destruir proteínas. Por eso el diabético empieza a adelgazar. Entonces el diabético empieza a adelgazar, 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 que es una de las PES, que es pérdida de peso, porque a pesar de que está comiendo, pues la insulina no está entrando la glucosa y eso destruye las proteínas. Entonces va a haber hay un incremento en la lipólisis. Entonces van a empezar a destruir los lípidos que hay en el cuerpo. Entonces toda la grasita se empieza a destruir para formar glucosa. Entonces va a haber una hiperglucemia progresiva. Entonces empieza a haber incremento de la glucosa en el cuerpo. El paciente, pues, reconocemos que la glucosa va a ser muy dañina para todo, en todos los sentidos. Todo en exceso es dañino. Como hay una disminución de la utilización de esta en el tejido periférico, va a haber destrucción de los lípidos, van a formar lo que se llama ácidos grasos de cadena larga. Entonces aquí los ácidos grasos, que son los malos de la película, van a generar lo que es una oxidación hepática. Estos ácidos grasos van a empezar a oxidarse. Y al haber una oxidación, van a activar lo que es la coenzima A, van a generar lo que se forman o van a formar los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos más que nada se forman a partir de los ácidos grasos, que cuando existe una buena absorción de insulina, estos se van a formar en lípidos, y los lípidos y las grasas se van a formar en forma adecuada y se van a concentrar en el cuerpo. Pero como no hay, empiezan a formarse los tres cuerpos cetónicos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los tres cuerpos cetónicos que se forman? Acetoacetato, acetona y hidroxibutirato. En efecto, muy bien. Entonces, esos tres cuerpos cetónicos, que es la acetona, el acetoacetato y el beta hidroxibutirato, se van a formar y van a entrar libre en todo el cuerpo.
Entonces, estos ácidos grasos lo que van a generar más que nada es una acidosis. Van a generar una acidosis porque son cuerpos ácidos que van a andar en toda la sangre. Entonces, al entrar en toda la sangre, va a generar que el pH disminuya y que el bicarbonato se pierda. Pero a pesar de eso, va a generar también que haya alteraciones electrolíticas. Entonces, aquí principalmente el potasio. Recordemos que el potasio va a entrar por cotransporte por medio de la insulina. Entonces, aquí hay algo que se llama pinocitosis. Lo que va a hacer más que nada es va a englobar el potasio y lo va a meter por cotransporte, va a entrar junto con la insulina a la célula. Entonces, al no haber insulina, el potasio no entra a la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la célula no va a tener potasio. Pero ¿en dónde va a estar potasio alto? Pues a nivel intravascular. Por eso los pacientes van a cursar con hipercalemia. Ustedes le checan el potasio y tienen alto el potasio. Dice, ahí tiene hipercalemia. Pero no tanto porque realmente el paciente esté consumiendo mucho potasio, sino que no está entrando a las células. Otro electrolito que se va a afectar bastante, pues es el sodio. Entonces, el sodio, como el paciente genera mucha... Bueno, vamos a ver poco a poquito. A ver si viene aquí. Ok, como genera mucho sodio, porque se deshidrata el paciente y se va a deshidratar porque aquí vemos que va a generar una orina osmótica. Entonces, el exceso de glucosa que va a llegar al riñón va a llevar demasiado glucosa y entonces va a arrastrar todo el agua que va a tener en el glomérulo y el paciente va a empezar a orinar, a orinar, a orinar, a orinar. Y por eso es la otra P, va a empezar con poliuria. El paciente genera poliuria porque el exceso de glucosa va a generar una orina osmótica. Entonces, al haber deshidratación, el sodio incrementa. Entonces, el sodio va a hemoconcentrarse y va a estar alto en el organismo, sodio, potasio. Y recordemos, ¿a quién va a activar el sodio? Ustedes que llevaron ya endocrino. Cuando tenemos mucho sodio en el cuerpo, incremento la osmolaridad, ¿qué hormona se libera? La antidiurética. Así es, la hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética, ¿qué es lo que dice? Ay, tengo mucho sodio, voy a retener líquido para que se pueda incrementar el líquido del cuerpo y el sodio se mantenga estable. Pero como aquí sigue perdiendo el líquido, el hormona antidiurético se bloquea, ya no se produce. Entonces, el paciente sigue orinando, el sodio incrementa. Entonces, aquí viene lo que se llama el estado hiperosmolar. El estado hiperosmolar, que es el que va a generar el problema de deshidratación más el incremento de sodio va a generar lo que es mayor pérdida de líquido y el paciente va a llegar totalmente deshidratado, va a llegar totalmente en malas condiciones, hipotenso. Pero aquí les comento que la única diferencia entre el estado hiperosmolar y la cetoacidosis principalmente es eso, la acidosis. En la cetoacidosis diabética se generan muchos cuerpos cetónicos y el paciente va a estar con acidosis. En cambio, en el estado hiperosmolar únicamente va a haber incremento de sodio con incremento de osmolaridad, pero no va a haber acidosis. Entonces, esto es lo que va a ayudar bastante al paciente porque el paciente más que nada, su problema principal va a ser eso, que la falla del bicarbonato vaya a generar mayor deterioro neurológico, mayor deterioro hemodinámico y el paciente va a empezar con eventos cardíacos, respiración de Kussmaul y esto al final va a llevar a la muerte. Entonces, aquí quiero que entiendan ustedes que la glucosuria, la glucosa que se va a producir en la orina, genera mayor uresis y el paciente empieza con la otra P, la poliuria. Si ya teníamos la pérdida de peso, porque va destruyendo todo lo que es las proteínas, después va a eliminar mayor líquido, la otra P, la poliuria.
Entonces, ¿el paciente qué va a tener? Pues la otra P es la polidipsia. El paciente va a sentir demasiada sed y va a estar toma y toma agua, toma y toma agua. Entonces es cuando los pacientes dicen, es que por más que tomo agua, no se me quita la sed y sigo con sed y sigue muy deshidratado. Es por lo mismo, porque está perdiendo demasiado líquido por la orina. Entonces toma mucha agua, de nada sirve porque esa agua no se reabsorbe, no genera hidratación, genera mayor pérdida de líquido. Entonces aquí hay una pérdida masiva de líquido. Entonces nos lleva a una deshidratación celular. El paciente, todo el líquido que tenía en la célula se empieza a eliminar, se empieza a ir al espacio intravascular y el paciente sigue orinando más. ¿Cuál es la otra P que el paciente tiene en la diabetes? ¿Alguien me lo puede decir? Polifagia, ¿no? Polidipsia. Polidipsia. Polifagia. Entonces el paciente empieza a tener más hambre. Más hambre porque, como ya dijimos, tiene mucha glucosa. Se supone que la glucosa genera el patrón de saciedad en el cuerpo. Entonces, si tú tienes mucha glucosa en la sangre y en las células, dice, sabes que ya comiste mucho, entonces se te quita el hambre. Pero como aquí la glucosa no está entrando a la célula, no está llegando al sistema nervioso, entonces esto va a generar que el cuerpo sienta como, detecte que tú no has comido, dice, ¿sabes qué? Pobrecito, están ayunas, porque no tenemos, no tenemos glucosa en el encéfalo. Entonces, ¿qué hace? No, pues, ¿sabes qué? Genérale hambre, genérale hambre. Entonces, el paciente tiene más hambre y come y come y come y no se le quita el hambre y vuelve a comer y vuelve a tomar agua. Entonces, hay un ciclo vicioso en que toma mucha agua, come mucho y además de eso pierde peso. Entonces, pérdida de peso. ¿Y cuál sería la otra P que sigue? Pues ya dijimos, ¿no? Polidipsia, poliuria y polifagia. Polidipsia creo que no lo he dicho. Ok, la otra que ustedes no saben es panteón. Entonces, No, esa no. el paciente, si no se trata a tiempo, pues va a llegar al panteón. Ese paciente va a morir. Entonces, tiene las 4 P's y al final llega a la quinta P, pues se muere porque no se trató. Doc, Ok, sí. de hecho sí hay otra P que, bueno, alguna vez la escuché que la mencionaran, no lo investigué, pero también le decían pérdida de peso. Sí, ya lo dijimos. Pérdida de ¿Quién fue peso. lo primero que dijo? Ajá. Bueno, pues, ups. Perdón, Doc. Ok. Esa es otra P. Bueno, entonces aquí el problema son los lípidos. Empiezan a formar, a destruir y no se forman los ácidos como son los 3 cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y cetona. Estos empiezan a eliminarse por orina, principalmente el beta-hidroxibutirato, que es que se va por orina y es el que medimos nosotros en las tiras reactivas. Entonces, es un criterio también para la cetosis diabética porque al tener el nivel de cetonas en orina podemos hacer el diagnóstico si no tenemos otra cosa más que un ego. Ok, bueno, continuando, el sodio, como ya dijimos, va a estar hemoconcentrado, va a estar aumentado. Entonces, esto va a generar que haya mayor deshidratación, mayor producción de acidosis y además cuerpos cetónicos van a generar un estado de acidosis masivo. Y esto va a hacer que el paciente esté en estado crítico. Entonces, una cetoacidosis diabética y un estado hipermolar son las condiciones más graves que hay. De las dos, estado hiperosmolar y cetoacidosis, ¿cuál de ustedes creen que es la más grave? El estado hiperosmolar, ¿no? Ok, estado hiperosmolar. La cetoacidosis. Y yo Muy sé bien, por tenemos entonces. dos. La El estado cetoacidosis. hiperosmolar. Muy bien, cetoacidosis, dicen. ¿Quién dijo cetoacidosis? A ver, porque no escuché quién fue el que dijo. Yo, Pamela. Muy bien, Pamela. No, Excelente. La cetoacidosis es el más grave. Es más grave porque a pesar que el paciente está deshidratado, está con acidosis, cualquier momento va a ser falla cardíaca
y en cualquier momento este paciente va a tener disfunción diastólica, y en cualquier momento va a haber alteraciones neurológicas y va a dejar de respirar el paciente. Ok. Entonces, los malos aquí en la película, pues son los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, en primera, bueno, van a afectar varios órganos. Entre el principal, pues está el pulmón. Entonces, el paciente, la respiración que tiene es una respiración de que de Cheyne-Stokes o de Kussmaul. ¿Quién lo dice? De Kussmaul. Ok, Kussmaul. Entonces, la respiración de Kussmaul es una respiración acidótica. El paciente, cuando ustedes lo ven y dicen, este paciente tiene acidosis, inmediatamente lo reconocen. Se acercan a él y de repente dicen, órale, huele a frutas. Y no es el oxo, sino que si huele a frutas, entonces el paciente, como está haciendo una degradación de cuerpos cetónicos, empieza a oler a frutas. Entonces, en ese otro criterio que ustedes tienen para decir, está con acidosis este paciente. Entonces, como ustedes saben que los cuerpos cetónicos son volátiles, se van a eliminar inmediatamente por pulmón. La otra es el riñón. El riñón empieza a sufrir por primero por acidosis y la otra por deshidratación. Entonces, el paciente, como no tiene agua, está deshidratado completamente, va a llegar a ser una falla renal aguda que se llama prerrenal. Entonces, como el riñón no tiene líquidos, hace falla renal aguda y el paciente empieza a incrementar la urea y la creatinina en forma aguda. Además de que por riñón se está tirando los cuerpos cetónicos, daña el glomérulo, este riñón empieza a disfuncionar, mayor deshidratación, mayor disfunción. Okay. La otra que no viene aquí es el estómago. El estómago, la vía intestinal, el sistema gástrico, genera una inflamación severa. Entonces, aquí lo que va a hacer más que nada es un dolor por medio de los cuerpos cetónicos, generan dolor epigástrico, el paciente con mucho dolor epigástrico, náuseas y vómito en forma severa. Entonces empiezan a vomitar, secundario a la cetosis. Entonces el paciente llega... Respecto al dolor abdominal y las náuseas y vómitos, era por los cuerpos cetónicos, pero en sí por la producción de prostaglandinas, ¿no? Debido a eso. Sí, de hecho también se activa lo que es la vía de la ciclooxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa lo que va a generar, recuerden ustedes que hay una liberación de prostaglandina protectora del estómago. Entonces esta vía se inhibe y el estómago queda sin protección. Y esto es lo que va a generar las náuseas y los vómitos y el dolor. Pero todo va de la mano secundario a los cuerpos cetónicos. Bueno, ya repuntando, la cetoacidosis más que nada es el desorden endocrino más severo que existe en la descompensación de la diabetes. Entonces aquí la mortalidad está muy alta, cerca del 10%, y se incrementaría si no hubiera atención médica. Este paciente muere en cualquier momento si no se da atención médica inmediata. Doctor, una duda ¿Sí? en la fisiopatología. Los cuerpos pasan la barrera hematoencefálica. A ver, no te escuché, porque se corta tu internet. Sí, internet, ¿me escucha? Ya te escucho, a ver. Si los cuerpos cetónicos pasan la barrera hematoencefálica. No tanto que pasa la barrera hematoencefálica, la condición que genera alteración a nivel encefálico es la acidosis, más que los cuerpos cetónicos. La acidosis que genera y la deshidratación y la hipoglucemia que el paciente tiene a nivel cerebral. Recordemos que como la glucosa no se está captando por las células, el paciente está como que en hipoglucemia, pero a nivel celular. Tiene hiperglicemia, sí es cierto, tiene hiperglicemia a nivel vascular, pero la célula no está captando. Entonces todo eso lleva a un deterioro neurológico. Los cuerpos cetónicos en sí, si atraviesan barrera hematoencefálica o no, ahí sí lo desconozco, no sé si lo atraviesen o no, pero sí lo que afecta mucho al cerebro es la acidosis. Ok, gracias. Doc, igual tengo otra pregunta. Con Ajá. respecto a lo que dijo hace rato de la cetonuria,
Yo tenía entendido que el principal cuerpo cetónico en la orina era el acetoacetato y en la sangre era el hidroxibutirato. ¿O es al revés? Bueno, el acetato y el beta-hidroxibutirato son los dos que se eliminan en orina. Son los dos. Me parece que, a ver, déjame ver si me confundí. El beta-hidroxibutirato se encuentra en la sangre. Tienes razón. El acetoacetato es el que se va en orina. Aquí nada más les comentaba porque muchas veces pensamos que es la acetona la que medimos en orina, que es la que vamos a tener positivo en la orina. Entonces muchas veces decimos, es que está eliminando cetonas. No, la acetona no se elimina por orina. El acetoacetato está sí se orina para eliminar por orina. El beta-hidroxibutirato se elimina, pero en muy pequeña porción. Tiene razón, más que nada el acetoacetato es la que se elimina más en orina. Ok, bueno, realmente, pues no importa cuál se elimine, el diagnóstico es lo importante. Que hagamos el diagnóstico de que tenemos cetonas en orina, ese es el diagnóstico. Ok, bueno, entonces seguimos aquí con que existe una diuresis osmótica, existe deshidratación, la cetonemia, vamos a incrementar los cuerpos cetónicos en sangre. Va a existir también náuseas, vómito, dolor abdominal, como ya lo mencionamos. Alteraciones por liberación de adrenalina, va a haber lo que es diaforesis, taquicardia. La acidosis metabólica nos va a llevar a un proceso de taquipnea, una acidosis respiratoria como consecuencia de una compensación de los buffer a nivel pulmonar. El paciente empieza a respirar más rápido, tratando de llevar una alcalosis respiratoria para mejorar el estado hemodinámico, para retener un poco de bicarbonato. Va a incrementar la pérdida insensible de líquidos, entonces elimina más líquido por la vía pulmonar. Entonces todo esto nos va a llevar a un estado crítico del paciente. Entonces, principalmente una deshidratación severa, nos lleva a un shock hipovolémico no hemorrágico, la acidosis principalmente, que es lo que más daño nos va a hacer. Entonces aquí lo que nos va a llevar al final de todo esto, pues va a ser una alteración hemodinámica. Va a afectar principalmente al corazón, la contractilidad miocárdica se va a estar dañada, va a haber una depresión respiratoria, el paciente va a estar chocado completamente, entonces el paciente va a estar con hipotensión, taquicardia, va a estar con deshidratación severa, dolor abdominal, vómito, poliuria, va a haber falla renal aguda. Entonces tiene todo el paciente para ser un paciente de mal pronóstico. Entonces, por eso es que la urgencia es una cetoacidosis. Aquí. ¿Qué factores precipitantes va a existir? ¿Quiénes van a ayudar para que se presente? Entre las principales está la infección, y lo tengo en amarillo porque la infección urinaria es una de las principales que nos lleva a un estado de cetoacidosis. Paciente con diabetes tipo 1 e infección urinaria, hay una descompensación severa. Empieza el paciente a estar más complicado cuando hay una infección que genere esto, que la glucosa o la insulina se afecte aún más, la torsión se afecte más. Otros factores, pues el infarto, todo lo demás, el alcohol que es uno de los precipitantes. El paciente que toma y es diabético le va más mal todavía. Recordemos que el alcohol pues afecta lo que es la insulina y esto genera mayor daño. La pancreatitis, las drogas, etcétera. Entonces el cuadro clínico puede ser de días a semanas. Si es estado hiperosmolar, puede ser más días todavía. El paciente que tenga incremento en la glucosa puede ser varios días antes que llegue al estado hiperosmolar. Pero en la cetoacidosis, por lo regular, el diabético tipo 1, que hablamos principalmente de niños o de jóvenes, si en 3 días ellos no se ponen su insulina, en 3 días hacen acidosis metabólica. Entonces, todos los 4 que ya dijimos, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, va a haber vómito, alteraciones respiratorias, dolor abdominal, deshidratación, debilidad. Y cuando existe el estado hiperosmolar, va a haber todo eso, a excepción de que no va a haber acidosis. Es la única diferencia. Entonces, para eso hay criterios. Tengo
una duda respecto el hecho de cetocidosis y el estado hiperosmolar, perdón. Sí. Endo mencionaba que la cetocidosis era más característica en pacientes con diabetes tipo 1 por el hecho de que en el páncreas pues no hay una producción de la insulina, y el estado hiperosmolar era más característico de los de tipo 2 porque no es que no se produzca la insulina, sino que es ineficiente, pero hay una pequeña cantidad que es lo que evita, digamos, que la producción como tal de los cuerpos cetónicos. Pero también había leído que se puede, o sea, puede ser mixto. Ah, sí, es lo que comentábamos al principio. Es lo que comentábamos que antes el estado hipermolar se decía no cetóxico. De hecho, ustedes dan cuenta aquí en las siglas, dice síndrome de estado hipermolar no cetóxico. Porque antes se decía que el estado hipermolar no tenía cetonas. Ahora la ADA pone que si hay cetonas, a lo mejor no mayor de 2 cruces, por eso es que ya ponen sus criterios, 2 cruces Doctor, o más. Ujú. por ejemplo, podríamos verlo como una línea del tiempo, ¿no? El paciente que se descontroló, que se descompensó, ¿no? Porque es descompensación. Ajá. Empieza con la hiperglucemia sostenida, ya luego el estado hiperosmolar, y ya que llega a niveles más altos y baja el pH y aumenta las cetonas y todo eso, ahí ya sería la cetoacidosis, ¿no? Es como Claro verlo, que yo sí. lo veo más como una línea del tiempo así de evolución. Sí, como les comentaba, tiene mucha razón. La de la cetoacidosis se ve principalmente tipo 1, porque no hay nada de insulina. Ahí sí no hay ni una gota de insulina que proteja al cuerpo. En la tipo 2 sí hay un poco de insulina, pero no lo exenta de que se pueda presentar la cetoacidosis. Sí se puede presentar porque en un momento dado la insulina que está generando es muy poca ya o es de mala calidad. Entonces, muchas veces la insulina que tiene no es reconocida por los receptores de insulina y esta no va a hacer que funcione de forma adecuada. Por eso es que muchas veces el paciente con tipo 2, a pesar que ya toma hipoglucemiantes como glibenclamida, metformina, le meten de todos los glucemiantes, tanto las actuales ahorita, y no funciona, no mejora. Entonces se les cambia a insulina y les va súper bien. Entonces, estos pacientes son aquellos que ya degeneraron sus células beta, que ya exprimieron al máximo sus células, que ya tanto tratamiento con. Recordemos que el mecanismo de acción de la enclamida es estimular las células beta para que produzcan más insulina. Entonces, la enclamida ya hizo todo su trabajo, ya explotó al 100% de las células. Entonces, ya no producen insulina. Entonces, la tipo 2 ya es como la tipo 1 porque ya no produce insulina. Y en ellos sí se presenta la cetoacidosis. Ok. Doc, para el manejo, ¿hay alguna relevancia saber si tiene tipo 1, tipo 2 o se maneja como tal, de Igual, urgencia? se maneja igual. Ok. Se maneja igual. Entonces, cuando comemos el manejo, vamos a ver. Ok. Entonces, hay criterios para cetoacidosis y criterios para estado hiperosmolar. Entre los criterios, primero tenemos a la glucosa. La cetoacidosis es mayor de 600. Entonces, esto va a generar. Permítame tantito. Interrumpiendo. El de ayer no nos quedó tampoco, nada más. No. Ayer era el proceso normal. Ok. De hoy no ¿Ya? le puse su nombre. Ah, bueno, puse 3. Ah, no. He puesto Ah, le pongo 3. tres, ajá. Y ya con eso. Ujú. Vale, gracias. Chido. Ok. El otro criterio es el bicarbonato. Recordemos que el bicarbonato en la cetosis va a estar por abajo de 15. Aquí en el estado hipermolar la ADA se vio como que muy rígida, poniendo más de 15 para el estado hipermolar. Hay unos criterios que son los criterios ingleses que recomiendan que debe ser mayor de 17. Entonces aquí para fines prácticos ponemos 15. Menos de 15, acidosis, más de 15, estado hipermolar. Porque recordemos que la deshidratación también nos va a llevar a una acidosis láctica. Entonces, por eso mismo ponen que el bicarbonato puede ser más de 15, pero es para el estado hipermolar. La osmolaridad, que es lo importante en el estado hipermolar, debe ser mayor de 320 miliosmoles. En cambio, en la cetoacidosis debe ser menor de 320.
Aquí no sé quién me pueda decir la osmolaridad normal del organismo de cuánto es. 290 295. más menos 10, ¿no? 90 más menos 10. Ok, Ah, bueno. excelente. Por lo veo que estudiaron, ¿eh? Me da gusto que hayan estudiado, ya que últimamente como que le estaban bajando, así como que ya estaban perdiendo el grupo. Está bien, qué bueno que hayan estudiado. Ok, el pH, recordemos el pH normal es de 7.35 a 7.45. Aquí en el estadio hipermolar debe ser normal, debe ser por arriba de 7.35. Aquí lo ponen 7.3, bueno, está bien, por 0.5 no vamos a pelear. Pero el pH aquí en las cetosis debe ser menor de 7.3, eso sí. Cetonas, en la cetosis diabética es 2 o más cruces. Entonces, 2 o más cruces. Ahora, normalmente, la ADA en estado premolar pone una cruz solamente. Entonces, una cruz no te habla de un estado de cetocidosis, pero debe ser 2 o más cruces. Doctor, ¿Sí? bien. Bueno, una pregunta. Con respecto a lo de la cetonuria, no solamente se mide por cruces, o sea, no medimos cuántos cuerpos cetónicos hay porque estoy buscando, pero no encontré y no sé si hay como una cantidad exacta o solamente por cruz. Ok, aquí es que depende del laboratorio. Muchas veces lo reportan en números. Entonces dicen que 15 es traza, 30 es una cruz, 60 son 2 cruces. Entonces hay laboratorios que te lo representan por números. Pero luego te ponen cetonas 15. Y tú así como, ¿15 qué? Y vas y le preguntas al químico, oye, ¿qué significa 15? Y dice, trazas. Bueno, entonces no hay una cruz todavía. Entonces, por eso es que la ADA recomienda por cruces nada más. Cruces que en el laboratorio, todo depende del laboratorio cuántas cruces te den. Entonces, ahí tenemos que preguntarle al laboratorista cuánto representa una cruz para ellos. Pero la ADA, bueno, reporta 2 o más cruces. Entonces, no creo que exista un artículo que diga cuántas cetonas se eliminan en orina. Está difícil. Doc, Entonces, ¿y las séricas? No, gracias. las séricas, buen punto. Ahí sí, las séricas, yo jamás he visto que te reporten cetonas séricas. Es más, ningún laboratorio aquí en nuestro medio te reporta cetonas séricas. Entonces, a lo mejor sí exista. Si nos vamos a un centro de endocrinología, yo creo que existe. Pero aquí ninguno te reporta cetonas séricas. Bueno, entonces seguimos con los criterios. Para fines prácticos, la ADA en urgencias lo clasifica en 3 grupos, en leve, moderado y severo. Entonces, los criterios en leve, en moderado y en severo, todo depende de la clasificación que ustedes le den. Aquí lo más importante van a ser en situaciones, va a ser el pH y el bicarbonato. Entonces, el pH, si encontramos un pH de 7.25 a 7.3, hablamos de que el paciente está en un estado leve. Si el paciente tiene menor de 7, ahí sí está en un estado grave, severo. Entonces, un paciente menor de 7 es un paciente que está en muy malas condiciones, igual que el bicarbonato. 15 a 18 dices, bueno, pues está levesón, tiene 7.3, 18, bueno, no tiene mucho problema. Pero de 10 a 15 ya empieza el daño, pero menor de 10, un paciente que ya con menor de 10 de bicarbonato, con un pH abajo de 7, es un paciente malo, un paciente que va a requerir atención inmediata. Aquí está la brecha aniónica. La brecha aniónica, que es lo que se llama el anion gap, que más que nada nos indica que si está muy alto, es un paciente con una acidosis severa. Entonces, el anion gap nos sirve para determinar qué tan grave está el paciente. En este caso está la fórmula I, que es sodio menos cloro más bicarbonato. Entonces, en esta forma sacamos el anion gap, lo normal que nos dice la ADA que debe ser menor de 10. Que arriba de 10 ya podemos definir si está en estado leve, mayor de 12. Entonces, mayor de 12 ya es un moderado. Y de ahí para arriba, pues ya el anion gap nos dice, pues está en acidosis. ¿Qué tanto? Pues está grave, nada más lo único que nos dice. Entonces, el anion gap nos vamos a sacar ya cuando hagamos nuestros electrolitos séricos ya determinados en el paciente. Y el estado mental, realmente aquí el paciente que está con estupor
o que está con daño neurológico importante es un paciente que está grave. Y más si está con respiración de Kussmaul, pues también le va a ir mal. El paciente está con acidosis severa. En los criterios del estado hiperosmolar, principalmente el estado hiperosmolar es lo que nos habla de glucosa. Entonces, para eso tenemos una fórmula para sacar la osmolaridad. La osmolaridad hay dos tipos de osmolaridad, osmolaridad efectiva y osmolaridad real. Aquí, ¿cuál nos interesa? Por la efectiva. La real, pues hay que sacarlo con Boone, hay que sacarlo con otros criterios, pero para fines prácticos, aquí hay que sacar la efectiva. Y la efectiva se saca únicamente multiplicando el sodio, que en este caso el sodio normal es de 140. Si está más alto, nos va a incrementar la polaridad. Entonces, sodio por 2 más glucosa entre 18. Entonces, en lo que tengan ustedes de glucosa lo van a dividir entre 18. Y esto lo van a sumar a lo que es el sodio por 2 y les va a dar la molaridad. A ver, hagamos un ejercicio. Si tuviéramos un paciente con sodio de 146, con una glucosa de 800, ¿cuándo tiene molaridad? Con calma, sáquenlo. $336. Ok, 336. Entonces, está por arriba de 320. Entonces, el paciente tiene un estado hiperosmolar. Con eso, ustedes hacen el diagnóstico de un estado hiperosmolar. Entonces, con eso se inicia el tratamiento. Ok, entonces aquí es importante más que nada la osmolaridad. Importante descartar la acidosis nada más en estos pacientes. La NION-GAD es lo que decíamos. Ok, entonces el manejo de este paciente que realmente llega muy mal, que llega con acidosis, que llega con deshidratación, principalmente es el tratar del choque. ¿Y cómo lo tratamos? Pues con la rehidratación. Primero, vamos a utilizar ¿qué solución? Solución salina, isotónica, que es la madre de soluciones para los diabéticos. Entonces, la solución salina al 0.9%, que es la que indica la ADA. Hay que utilizar la insulina, reposición de electrolitos. En este caso, bueno, todo depende cómo tengamos la respuesta o los resultados de los electrolitos en laboratorio. Y tratar de rescatar el bicarbonato. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita. Recuerden siempre la gasometría. La gasometría aquí en el estado hiperosmolar o cetoacidosis, que ustedes le tomen gasometría, no importa que sea venosa, porque no estamos evaluando la función pulmonar. Todo lo que estamos evaluando es el bicarbonato. Entonces aquí no importa si yo le tomo una gasometría venosa, porque lo que yo quiero que me reporte más que nada es el pH y el bicarbonato. Entonces aquí no sufran ustedes buscándole la arteria para picarle. Entonces lo pueden tomar en la vena. ¿Ok? Incluso hay lugares que en niños, bueno, aquí está la doctora Xiomara que no deje mentir, en niños por verdad es capilar, luego le pican la plantita del pie del bebé para sacarle la gasometría por medio de un filamento de cristal y ahí le hacen la gasometría, entonces, para no estarlo picando. Tenemos el caso, un paciente masculino de 22 años de edad, acude al servicio de urgencias médicas acompañado de su madre. Refiere ser diabético tipo 1 en control con insulina. Tuvo ingesta de alcohol hace 2 días. Entonces, un paciente diabético tipo 1 mal portado. Llega al área de choque, se le explora, se encuentra pálido, somnoliento, lengua saburral o lengua también conocida como lengua en perico, frecuencia ventilatoria incrementada, está el paciente frío, pulso radial filiforme, el llenado capilar tiene 2 segundos. Aquí la respuesta es, la pregunta es, ¿qué tan enfermo está el paciente? ¿Y cómo pueden saberlo? A ver, vamos a utilizar el dedo inquisidor. Vamos a ver. ¿Quién es Gris FC? A ver. Gris FC, que a lo mejor es un polizonte en nuestra clase.
A ver, el que está en la clase como Gris FC, ¿quién es? Chicos, ¿no es nadie? Es grosellita. A ver, ¿cómo se llama? Se llama Grisel en la clase, en el grupo se Grisel, es llama Grisel. Grisel. Grisel, ¿sí estás en clase o no? Bueno, Grisel, te ganaste tu tacha, porque... No, sí estoy, pero se bloqueó mi pantalla. Bueno, entonces, bueno, ya contestaste. Excelente. Contéstanos. ¿Cómo ves al paciente y cómo puedes saber si realmente está mal o no está mal? Giselle. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que como estoy desde el celular, falla mi touch. Ajá. Contesta lo que dice en la pantalla nada más. Pues en sí ya se encuentra el paciente, pues tiene somnolencia, el pulso ya tiene igual la temperatura disminuida. Pues yo sí lo encontraría, pues ya enfermo en pocas palabras. Bueno, sí está enfermo, obvio. Por eso fue al servicio de urgencia, si no, no hubiera ido. Pero ¿cómo puedes saberlo qué tan grave está? ¿Tú cómo puedes saberlo? Giselle, no estudiaste. Bueno, a ver el chance. ¿A qué dice K ahí en la pantalla? ¿Quién es K? Yo, doctor Keren Durán. Keren, muy bien, Keren. A ver, Keren, ¿cómo puedes Pues saber qué tan grave está? Ujú. tomando sus signos vitales Ok, signos vitales. y sacarle gasometría Perfecto. Bien. y ya de ahí, dependiendo de los valores, saber si está acidótico Ujú. y atenderlo. Ok. Muy bien. Esto es la triada de la vida. Entonces, la triada de la vida, siempre que el paciente llega a urgencias, lo primero que vamos a hacer, ¿responde o no responde? Si ustedes le hablan y responde, bueno, dices, pues está bien de la vía aérea, no tiene ningún problema, su estado neurológico está bien. Si no te responde, el paciente está muy grave. Ok, le tomamos signos vitales, como dice Keren, el pulso periférico, cómo está, la temperatura, el llenado capilar, la apariencia del paciente, cómo lo encontramos, cómo respira y la circulación, qué TA tiene. Entonces, todo esto nos va a decir que la apariencia refleja su estado fisiológico del paciente. Entonces, el paciente, si responde, mantiene la vía aérea. Su estado neurológico está adecuado. Si el llenado capilar es muy retardado, el paciente está chocado. Entonces, aquí Keren dice, lo que primero que indicaría sería signos vitales. Perfecto. Ahí están los signos vitales. 140 frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria de 35, temperatura de 35.5 y una TA 90-60. ¿Ok? Y le pedimos estudios inmediatamente. Lo más rápido que hacemos en urgencias, que es, vemos la hiperglucemia, tómale un Destrostis, o Destrostis, bueno, es la marca, ¿no? Entonces, aquí hablamos de glucometría capilar. Entonces le picamos el dedito y vemos lo que es el nivel de glucosa que tenga. Ya con calma pedimos una química sanguínea en laboratorio. Primero es la glucosa capilar. Acidosis metabólica, bueno, pues le pedimos inmediatamente una gasometría. No tiene que ser arterial, le comento, no tiene que ser arterial, puede ser venosa. Entonces, y ya con calma pedimos electrolitos séricos en laboratorio. Si tenemos sospechas de que tenga acidosis metabólica, le pedimos un laxis en orina, un cetotest.
En ese momento medimos en la tierra reactiva si tiene cetonas positivas. Con calma ya le pedimos un ego para ver el beta hidroxibutirato. Bueno, aquí acetato, estábamos tratando en la discusión, si era beta hidroxibutirato o acetato. Entonces los dos, pero mayor reposición al acetato. Ok, deshidratación. Entonces aquí lo que podemos hacer por medio de la gasometría podemos ver la densidad, pero bien podemos pedir en laboratorio electrodos séricos, química sanguínea, boom, biometría hemática, etc. Nivel de potasio. Si queremos saber cómo está el potasio, inmediatamente podemos tomar un electrocardiograma desde que el paciente llega y vemos en la onda T, ahí se va a reflejar el potasio. Si está hiperaguda o está muy acuminada, hablamos de una hipercalemia. Si está aplanada, hablamos de una hipocalemia. Pero para mayor diagnóstico, pues le pedimos unos electrolitos séricos en laboratorio. Se puede pedir todo lo demás. Entonces, le pedimos la gasometría. Aquí en la gasometría vamos a preguntarle a ver, Brian. A ver, Brian, dinos, ¿cómo está la gasometría, Brian? ¿Cómo está la gasometría? Ajá, ¿cómo ves la gasometría? Bueno, en primer lugar, la gasometría se ve que es ácida, tiene un pH de 7.1, así que de acuerdo a la tabla que nos había mostrado, si no me acuerdo ya entra en moderada. Bicarbonato 11. Si no me acuerdo, moderada es mayor de 12, pero considerando que ya el pH ya está en moderado, pues ya nos quedamos ahí, ¿no? Ok, muy bien, ponle nombre y apellido de esa gasometría. Si no me acuerdo, sería acidosis respiratoria. ¿Seguro? No. A ver, ya que te metiste en camisa de 11 varas, para que sea acidosis respiratoria, ¿qué tendría que estar aumentado? La saturación, no, era... El dióxido de carbono, el PaCO2. El PaCO2 debe estar aumentado para que sea acidosis respiratoria. ¿Ahí cómo está? Tiene 25. Disminuido. Disminuido. Entonces ahí el paciente estaría haciendo alcalosis en vez de... Pero bueno, no es el punto el problema respiratorio. Aquí el diagnóstico gasométrico. A ver, Pamela. Ahí va a decir que es metabólica porque está bajo el carbonato. Ok. Nombre y apellido entonces de gasometría, ¿cómo sería? O sea, acidosis metabólica. Ok. ¿El apellido? No compensada. Ajá. Descompensada. Ajá, descompensada. Así es. El nombre y apellido es acidosis metabólica descompensada. Y ahí lo van a clasificar en leve, moderado, severa. Está moderada aquí. Ok, entonces tenemos una acidosis metabólica descompensada moderada. Ok, tenemos aquí un lapsis que le hicieron, entonces, ¿cuál tiene 4 cruces de cetonas? Y la glucosa tiene 2 cruces. A ver, aquí una pregunta para... Leslie Pérez. Leslie, ¿te encuentras? Leslie, escucha la voz de la ultratumba. A la 1, a las 2, a las 3. Leslie, te ganaste tu tachita. A ver, Loren. Loren, Sí, ¿estás? estoy aquí. Muy bien, Loren. Ok, Loren, para que tú tengas glucosa
positiva en orina, ¿cuánto de glucosa sérica debes tener? ¿Cuál es el índice de filtración de la glucosa? Porque muchas veces les va a llegar pacientes que van a tener glucosa positiva en orina. ¿Qué reporta eso? Pues es que ni siquiera debería haber glucosa, ¿no? En la orina. Normalmente no, pero recordemos que es diabético. Entonces, ¿por qué hay glucosa en orina? ¿Con cuánto de glucosa sérica encontramos glucosa en orina? Desconozco el número, doctor. Ok, bueno, por lo menos eres sincero. A ver, Estrella. No, igual desconozco el número. Evelyn. Disculpe, Doc, igual no sé la cifra. Bueno, ok. Con Arriba de 180. 180. Es 100. Ok, ya me dijeron ahí 180. Bueno, 180. Si el paciente tiene arriba de 180, a fuerza ustedes van a encontrar glucosa en orina. Entonces, si el paciente tiene una hiperglicemia, en este caso, pues la glucosa es normal que esté en orina. Entonces tiene 550, está sobrepasando los niveles de índice de filtración glomerular de glucosa, entonces positivo ahí. Ok, el electrocardiograma, pues no tiene frecuencia cardíaca de 140, o sea, está taquicardia completamente, no hay esquema de lesión ni necrosis. Ahora sí, ¿qué tan grave está el paciente? Ya lo dijo Brian, es un estado moderado. Vemos aquí que tiene glucosa más de 50, sí, tiene el pH 7.1, sí, muy bien, está en moderado. El bicarbonato está en 11, está en moderado, ok. Tiene hasta el somnoliento, bien, entonces es un paciente con cetosis diabética en estado moderado. Ok, con los resultados que tienen, ahora sí, ¿qué le vamos a hacer a ese paciente? ¿Lo dejamos a tribuna libre o preguntamos? En el dedo inquisidor, ¿cuál quieren? Levante la mano que quiera participar y si no hay mano, yo pregunto. Ok, vamos a ver Pamela. Dale, Pamela siempre sacando la cara por todos. Doc, sería, pues, como tenía datos de choque ya con los laboratorios, iniciarle líquidos, Muy bien. la solución salina. Ok, No recuerdo solución cuánto era el salina. porcentaje, pero había leído, creo que la ADA decía que eran 2 litros inicialmente, no sé en cuántas horas. Ok, Distribuido por kilogramo, no sé bien Tengo que era de 1 a 1.5 litros. Ok, 1 a 1.5 en la Ok. primera hora. Ok. 1 a 1.5 Ya, la ADA y el de Inglaterra dice 1. Ok. Ujú. igual se le pondría bicarbonato al paciente porque pues tiene muy bajo, ¿no? Ok, a ver, Pamelita, te metiste en camisa de 11 varas. ¿Por qué usas bicarbonato? Para que aumente el agua. Bueno, es que el bicarbonato se disocia en el organismo y pues se convierte en agua, ¿no? No. Sí, no lo administras. No. Bueno, vamos a ignorar que dije bicarbonato. No, bueno, no, ya está bien con lo que le dijiste porque aquí va a servir para todos. Aprender. Van a aprender. Ok. Bueno, pues el manejo ventilatorio. No, estamos con el bicarbonato. Ok, está bien. O sea, Ilústrenos. la cuestión es que todo el mundo diría bicarbonato porque como tiene acidosis, ¿cómo revertimos la acidosis? Pues con bicarbonato. El bicarbonato está reservado para pacientes con estado severo. Con los criterios para poner bicarbonato es que tenga un pH menor de 7 y un bicarbonato menor de 10. ¿Por qué no iniciamos bicarbonato? Por el simple hecho de la fisiopatología. El problema del paciente no es el bicarbonato. Entonces, el problema no es que el bicarbonato no esté compensando, el problema es que tiene cetoacidosis, tiene acidosis Ok. por cetonas. Ujú. Entonces, lo que queremos evitar nosotros es que siga formando más cetonas, porque las cetonas son las que están condicionando la acidosis. Entonces, Ok, la forma de revertir las cetonas, ¿cuál sería? pues darle insulina y darle glucosa. Muy bien. Insulina. Ujú. Entonces, la única forma que el paciente incremente el pH del bicarbonato es con insulina. Entonces, Igual había visto que... Perdón, Ujú. perdón, siga, Sí, siga. sí. No, dilo.
Que después de que ya tenemos un valor como de 200 miligramos de glucosa, ya empezamos a dar también solución glucosada al paciente Ok, correcto. para que no haya como una descompensación o algo así. Muy bien. Ahorita vamos a explicar por qué. Ok. Muy bien. Bueno, entonces con Pamela está muy bien. Líquidos, insulina principalmente. Entonces aquí administramos 1000 mililitros de solución y el paciente mejora mucho, se encuentra más despierto, su frecuencia respiratoria ha mejorado. Entonces la frecuencia cardíaca ya bajó de 140 a 90, la TA subió. Hay que calcular el déficit de líquido que tiene el paciente. Entonces, el déficit de líquido se calcula de acuerdo al porcentaje de agua corporal total. Muchas veces es todo un relajo hacer tanto cuentas. Entonces, aquí hay fórmulas para hacerlo. Entonces, aquí tenemos la fórmula que es el agua corporal total, que se calcula por 0.6 por kilogramo del paciente. Si el paciente tiene 70 kilos, ¿cuánto tendría de agua corporal total normalmente? Multipliquen 0.6 por kilo del paciente. 42. 4.2 mililitros, 4.2 litros. Exactamente, que es el agua corporal total para 70 kilos. Entonces, aquí, como calculamos el déficit de agua, pues aquí tenemos el sodio. Aquí tenemos la glucosa por 0.33 entre 18. Entonces, aquí la cuestión es que todo esto nos va a llevar a un show de hacer que el agua corporal total, el ideal. Nosotros debemos tener electrolitos séricos primero para poder determinar todo este relajo. Entonces, tenemos que calcular primero lo que es el agua corporal total. Ya que tenemos esto, debemos tener sodio. El sodio ideal, que es el sodio ideal del 140. El sodio medido es el que sale en el resultado del paciente por el agua corporal total que tenemos que salió arriba de 4.2. Entonces, ahí nos va a sacar lo que es el déficit de agua, que en este caso es el agua corporal total por sodio medido menos sodio ideal entre 140. Esto lo utilizan muchísimo los de pediatría. Los en pediatría sí lo calculan. No sé, la doctora Xiomara me dejará mentir. La doctora Xiomara tiene activado su micrófono. Sí, Doctora así es, Xiomara. doctor. Efectivamente se usa mucho en pediatría. Sí, entonces en pediatría, no me deja mentir la doctora, que ellos sí hacen muchas cuentas ahí con el sodio ideal, el sodio real, entonces sacan el total de líquidos. En el adulto no es tanta bronca, no es tanto problema. ¿Por qué? Porque vamos a verlo aquí adelante. Aquí nosotros le pasamos líquido y le pasamos sodio de acuerdo a los parámetros que tenemos, ya sin hacer tanto relajo de cuentas. Ahí se los pongo más que nada porque en muchos servicios de urgencia va a haber gente que les va a decir, y calcula el agua corporal total. ¿Y cuánto es el sodio, el déficit de sodio, cuánto es? Entonces, muchas veces perdemos tiempo en hacer cuentas que ni siquiera salen realmente como es. Entonces, para eso, pues, la ADA sacó esa tablita que cómo se va a manejar el paciente con estado hipermolar y con cetoacidosis. Entonces, tenemos aquí un paciente pediátrico o un paciente de menos de 20 años o un paciente del peso que ustedes quieran que tiene cetoacidosis diabética o estado hipermolar. Si es cetoacidosis diabética, recuerden que es la acidosis el problema. Cuando es estado hipermolar, es la deshidratación el problema. Entonces, cuando está el estado hipermolar, el paciente realmente le falta mucho líquido. Cuando es cetoacidosis, el paciente le falta líquido, pero no tanto es el problema líquido. El problema es la acidosis. Entonces, hay que tratar la acidosis en la cetoacidosis diabética y el problema de agua en el estado hipermolar. Entonces, empezamos con los fluidos. De inicio, le vamos a pasar 1 litro de solución en 1 hora o bien calculado de 20 a 30 mililitros por kilogramo. Entonces, ¿qué solución vamos a ocupar? Cloruro de sodio al 0.9%. Entonces, le ponemos 1 litro inicial. Si el paciente está con choque hipovolémico, entonces vamos a iniciar con expansores de plasma. En este caso, bueno, está muy chocado, le pasamos líquidos más un expansor de plasma. En este caso, pues puede ser albúmina, puede ser plasma, etcétera, lo que ustedes tengan.
pero por lo regular casi siempre es puro líquido, el paciente está chocado y responde inmediatamente al primer litro de agua que le pusimos. Si el paciente no le responde al primer litro, podemos usar coloides. Si no, no, nada más utilizamos puro líquido. Entonces, después del litro, continuamos ya pasándole solución de cloruro de sodio a 10 mililitros por kilogramo. O sea, sé que podemos ya dejar menos líquido, que va siendo entre 1000 para 2 horas o 1000 para 4 horas. Si el paciente aquí, ustedes, esto lo inician, el paciente llega, le ponen líquido desde que llega. Y en ese momento están pidiendo laboratorios. Ustedes a la hora que terminó ya la primera infusión, empiezan la segunda infusión de líquido, ya les llegó el reporte del sodio, tienen que verificar si el sodio está por arriba de 140, hay que usar soluciones al medio, o sea al punto 45, como lo dice aquí. ¿Ok? Entonces, al punto 45, esa solución la vamos a bajar para que no haya incremento de la osmolaridad. Entonces, a punto 45 ya hay que dejarlo de acuerdo al sodio. Si el sodio está por abajo de 140, no hay problema. Seguimos con solución al punto 9%. Doc, aquí con el sodio hay que corregirlo con base en el nivel de glucosa, ¿no? ¿O no se utiliza por urgencias? No. La corrección de sodio es para reponer sodio. Cuando el sodio está muy bajo, cuando el sodio está por abajo de 126 y que te está dando datos de hiponatremia, ahí sí se corrige el sodio por medio de la fórmula de corrección de sodio. Pero en este caso, el sodio es un factor de riesgo nada más. Es un factor de riesgo para estado hipermolar. Entonces, si el sodio está alto, usamos soluciones medio polarizantes, o sea, será al punto 45%. ¿Alguno de ustedes tiene idea cómo se hace una solución al punto 45%? No, yo no. Sería diluyendo. Se mezclan diluyendo las soluciones. Ok, se mezclan las soluciones, diluyendo. A ver, levanta la manita, ¿quién? Yo, bueno. Ok, a ver, Cristian. Sería, por ejemplo, de 500 mililitros de solución salina al 0.9%, agregarle 500 mililitros de agua estéril. Ok, muy bien. Entonces, ponemos agua inyectable, 500 mililitros más 500 mililitros de solución salina al 0.9%. Entonces, ahí está el punto 45%. En esa forma la pasamos y el paciente ya no va a incrementar el sodio y se va a hidratar el paciente. En esta forma ya continuamos con soluciones hidratantes para el paciente, pero lo que vamos a medir es la glucosa. Si tiene 250 o menos de glucosa, ¿qué hacemos? A ver, Pamela ya lo había dicho hace un rato. ¿Qué hacemos, Pamela? Le damos soluciones glucosadas. Ok. Iniciamos con carga de solución glucosada junto con las soluciones de base que tenemos de hidratación. ¿Por qué vamos a usar solución glucosada? ¿Por qué no es más fácil que yo diga, bueno, ya le suspendo la insulina y ya? Por lo mismo, porque tiene acidosis. Entonces, prohibido quitarle la insulina y cambiárselo por solución, y no ponerle solución glucosada. Porque muchas veces nos critican a los urgenciólogos eso. Si llegó por hiperglicemia y le está poniendo solución glucosada, no invente. Entonces, es por eso. Le ponemos solución glucosada, porque aquí algo que tengan que tomar en cuenta. En la situación diabética no me interesa la hiperglucemia. Realmente a mí la hiperglucemia es la que no me interesa. No me interesa que el azúcar esté alta, porque el azúcar alta no va a matar a mi paciente. Lo que me interesa es la acidosis. Entonces, muchas veces piensan que el paciente con cetoacidosis, el problema es la glucosa. Y no me van a dejar mentir, pero hay muchos médicos que meten al paciente a urgencias y lo primero que hacen es bajarle la glucosa y ya con eso dicen ya lo curaron. No. El bajarle la glucosa lo puede hacer hasta el doctor Nick Rivera de Los Simpsons. No importa. Entonces, él puede bajar la glucosa y muy fácilmente ponerle insulina y le bajar la glucosa y ya con eso lo cura. No, tienes que mejorar el bicarbonato y mejorar el pH. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de la insulina. Entonces, el tratamiento conjunto de líquidos más insulina siempre debe ir. Entonces, la insulina, vamos a iniciar con un bolo de 0.15 unidades por kilo de peso. Se va a pasar en bolo al paciente. Entonces aquí, si es niño, no se indica el bolo. Si es un niño,
ahí está contraindicado que le pasemos un bolo de insulina. En el adulto sí está indicado. Después, iniciar la infusión de insulina. La infusión de insulina va a ser a 0.1 unidad por kilo de peso hora. Entonces, si el paciente pesa 70 kilogramos, hay que ponerle infusión de insulina a 0.1, nos tocaría a 7 unidades por hora. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ponemos 100 unidades de insulina y 100 mililitros de solución. Entonces, 100 en 100 corresponde 1 mililitro a una unidad. Entonces, lo indican así a la enfermera y le poner 100 unidades de insulina en 100 unidades de solución a pasar a 7 mililitros por hora en bomba de infusión continua. Entonces, la enfermera lo que hace es poner su solución y le calculan su bomba de infusión que pasa a 7 mililitros por hora. En ese momento ustedes están pasando la insulina de forma continua. Ok. Si el paciente hace glucosas por abajo de 250, hay que disminuir la insulina únicamente. Se puede disminuir a 1/3 o a la mitad. En este caso, ponerle a 0.05 unidades por kilo de peso si la glucosa ya disminuyó bastante. Entonces, ¿para qué? Para que no tenga una hipoglicemia severa. Y a la vez que si ya bajó la glucosa, hay que poner solución glucosada para que se mantenga. Pero eso sí, importante, no suspender la infusión de insulina hasta que no se haya recuperado el bicarbonato y el pH. Entonces es importante de que sepan eso, de que la infusión de insulina no se suspende. Entonces, muchas veces yo a mis pacientes le pongo ahí en letras grandotas, no suspender la insulina. Porque nunca falta el médico que llega y dice, ¿cuánto tiene glucosa? No, que 120. Aquí está la infusión de insulina. Y le dan en la torre al paciente todo lo que ustedes ya habían ganado en la guardia, ya habían ganado ustedes en el tiempo que están manejando a su paciente, y llega alguien, le quita la infusión de insulina y ¡pum! Se va para abajo todo lo que ya hicieron. Entonces, aquí no suspender la infusión de insulina. Doc, pero entonces, ¿en qué momento ya decides? ¿Suspenderla? Ok, ahorita cuando veamos criterios de resolución. Perdón. Ahorita vamos, ya poco a poquito. No empieces a nadar sin meterte al agua, Pamela. Poco a poquito. ¿Ok? Sí, sí. Lo otro que vamos a reponer es el potasio. Recordemos nosotros que el potasio no está entrando a la célula. Entonces, la insulina va a meter el potasio a la célula. Y al momento que ustedes le ponen infusión de insulina, ¿qué va a pasar? Pues que va a agarrar todo el potasio que tenemos en la circulación y ¡pum! La va a estar metiendo a la célula y el paciente va a hacer hipocalemia. Entonces puede ser hipocalemia severa y puede empezar con disminución de fuerza, de extremidad, puede haber alteraciones cardíacas, arritmias cardíacas por una hipocalemia severa. Entonces aquí hay que reponer potasio siempre que se ponga una infusión de insulina. Pero para eso hay criterios. Entonces, si el paciente tiene un potasio normal o arriba de 5, en ese momento inicialmente yo no repongo potasio. Pero si en un momento dado el paciente disminuye el potasio a 3.5, en ese momento yo empiezo a reponer potasio. ¿Cómo repongo? Fácil, en cada solución que yo le pongo 20 miliequivalentes de potasio en la solución. Entonces, si el potasio está por abajo de 3.5, entonces es un riesgo que este paciente pase una hipocalemia severa porque le estoy poniendo yo infusión de insulina, más ya tenía bajo el potasio. Entonces, en ese momento yo le puedo poner entre 60, 40, 60 miliequivalentes al paciente. Aguas aquí con el potasio, porque el potasio es un arma doble filo. Ustedes no pueden poner potasio a dosis muy altas. Una, porque en primera quema la vena. Si ustedes ponen potasio a dosis altas, le va a dar un ardor en la vena, le va a dar una flebitis al paciente que se los va a recordar. Entonces, no se puede pasar más de 40 miliequivalentes de potasio en 8 horas. Más de 40 no. Ni pueden poner mayor dosis en menos tiempo. Entonces, pero el paciente pongan ustedes que tiene 2 de potasio y dicen, órale, si no le pongo potasio de forma inmediata, este paciente va a fallecer o va a hacer arritmias cardíacas que me puede hacer bloqueos auriculoventriculares, puede hacer paro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es colocar un catéter central, ponérselo directamente a una vena gruesa y poner potasio, ya sea 60 hasta 80, hasta 100 miliequivalentes, puedo ponerlo diluidos en 100 mililitros de solución. Y no hay problema que yo lo pase en una vena gruesa directa al corazón. Entonces, en ese momento yo lo puedo pasar para 1 hora si quiero, para 2 horas.
no importa porque ahí ya no va a irritar la vena, ya no va a irritar, no, pues una flebitis. Recuerden que pueden pasar hasta 100 equivalentes de potasio diluidos para una hora. No se les ocurra, por favor, poner 100 equivalentes de potasio directo en bolo porque van a hacer taquicardia ventricular al paciente, fibrilación ventricular y el paciente se va a morir. Entonces, aguas con el potasio. Administrar potasio siempre y cuando el paciente esté normal o bajo. Si está normal, hay que ponerle potasio 20 equivalentes en la solución cada vez que se va a poner. Si está por arriba de 5.5, no le ponga potasio. Si está por abajo de lo normal, hay que reponer potasio en una vena central. ¿Queda claro hasta acá? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, bicarbonato. El bicarbonato únicamente está indicado en pacientes que tengan un pH menor de 7 o un bicarbonato menor de 10. Si no tiene, como aquí lo dice en la imagen, si está por arriba de 7, no está indicado pasar bicarbonato, porque realmente el bicarbonato lo va a recuperar al poner la insulina. Al poner la insulina ya no va a formar cuerpos cetónicos. Entonces, al no formar cuerpos cetónicos, el cuerpo va a empezar a disminuir y el bicarbonato se va a recuperar, y el pH se va a recuperar y el bicarbonato se va a estar recuperando. Entonces, la insulina es la piedra angular del tratamiento de la cetoacidosis. Entonces, si no hay insulina, no va a mejorar el paciente. Aún así le pongan líquidos y líquidos y líquidos y líquidos, el paciente nunca va a mejorar, va a seguir en mal estado. Entonces, eso es una discusión con los médicos arcaicos, no médicos, no arcaicos, sino médicos que han estado un tiempo en hospitales que no se han actualizado. Al paciente que llegaba con descompensación con cetoacidosis, líquido, y póngale 1000, y póngale 1000 otra vez, y póngale tanto. Entonces lo hinchaban, edematizaban al paciente, pero no lo mejoraban. Entonces nunca va a mejorar si le ponen puro líquido, jamás. Ok. Haga cuenta que el paciente ustedes ya lo manejaron de forma adecuada y mejoró mucho. Pero bueno, ustedes vieron y el paciente pues no tenía acidosis. Era más que nada un estado hipermolar. Entonces, el estado hipermolar el manejo es igual. Si tiene incremento de sodio, se deja 0.45. Si tiene un sodio por abajo del normal, se deja 0.9. Si tiene alta la glucosa, le pueden iniciar la insulina igual el bolo a 0.15, la insulina igual a 0.1 por kilo de peso, pero en este momento si la glucosa baja por abajo de 200, le pueden suspender la insulina, aquí no hay problema. Le pueden suspender la infusión de insulina y en este momento pasarla a insulina requerimiento por vía subcutánea, ya sea por horario preprandial. Le pueden poner su esquema de insulina rápido, de acuerdo a las cifras de glucosa que salga por horario cada 8 horas. Le pueden poner insulina, o bien le pueden poner cada 12 horas, o bien insulina glargina cada 24 horas. No importa la insulina que le pongan. Pero aquí la cuestión que me entiendan ustedes es que la única diferencia del estado hipermolar y la cetoacidosis es que en el estado hipermolar no vamos a ocupar la infusión de insulina hasta que recupere el bicarbonato porque el bicarbonato está normal. Entonces nada más hay que dejarle cuando baje la insulina, la glucosa, hay que suspender la insulina y dejarlo ya por otra vía. Igual el potasio se repone y en forma similar. Ok. En cuanto al manejo, ¿alguna pregunta que tengan? Creo que no, doctor. ¿No? ¿Todo claro como el agua? ¿O como el agua turbia? Doc, ¿Cuál es el esquema de insulina rápida? Ok. Se ocupa el sistema de insulina rápida. Disculpe, doctor. Perdón. A ver, bueno, sí se ocupa el esquema de insulina rápida, que hay muchos esquemas de cómo manejarlo. Yo manejo el de 180 a 240, igual a 4 unidades, 240 a 408 unidades, más de 410 unidades. Entonces, en esta forma ustedes le van a poner ahí cuánto van a utilizar ustedes para que el paciente le ponga la insulina rápida. Eso es cada 4 horas o cada 8 horas el esquema que le pongan. Pero no solamente eso va a bastar, también hay que ponerle su insulina requerimiento. La insulina de requerimiento va a ser de 0.3 a 0.5 por kilo de peso. Se divide las dos primeras, 2 tercios se ponen en la mañana y 1 tercio en la noche, si es intermedia. En este caso,
pongamos de ejemplo 70 kilogramos. Si fuera 0.5, le tocarían 35 unidades. Entonces, hablamos de que es un paciente mal controlado y que requiere insulina alta. Bueno, póngale 0.5. Le pondríamos 20 unidades en la mañana, o sea, los 3/4, y 15 unidades únicamente en la noche. ¿Ok? Para hacer fines prácticos, porque tiene que ser 12.5 y tantos. Pero para que sean prácticos, 15. Entonces, si es así, entonces 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Si es insulina glargina, que calcula 0.3 por kilo de peso y solamente se pone cada 24 horas en la noche. En la noche porque la glargina tiene un ciclo circadiano que a las 12 horas tiene su punto máximo. Si ustedes la glargina la ponen en la mañana, el punto máximo va a ser en la noche. Y en la noche no come, como para qué quiero un punto máximo en la noche. Entonces, si lo ponen en la noche, el punto máximo va a ser en la mañana. Cuando desayune el paciente va a tener el punto máximo y en cuando desayune, esa insulina va a hacer efecto. Entonces, por eso. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, doctor, solo una pregunta. ¿Cómo había comentado que ya se iba a retirar la insulina? Ah, no, ¿En ahorita qué vamos a ver punto? criterio de resolución. Ah, sí, sí. Ok. Doc, tengo duda con el manejo. A Antes ver. que pase. Dijo que primero es los líquidos, ¿no? Sí. Y en lo que esperamos el resultado de los electrolitos séricos y la gaso para saber cómo está el potasio, el sodio y pues como tal si hay acidosis, ¿no se da la insulina? No, sí. Dijimos, los líquidos y la insulina se inician en forma temprana. Pero en el estado hiperglucémico hiperosmolar no se inicia temprano. Sí, como les Sí. digo, se maneja igual hasta que tenga el reporte de la gasometría. Si no hay Ok. acidosis, pueden retirar la insulina cuando baje de 250. Ok. ¿Hay algún riesgo si tiene el paciente muy bajo el potasio y le ponemos la insulina? Sí, que te haga mayor hipercalemia. Hay riesgo de que el potasio se baje hasta el suelo. Porque Entonces, si recordemos, no tenemos aún los electrolitos séricos, es como arriesgarse nada más, ¿no? A ponerle pues su bolo de insulina. es que ¿en cuánto tiempo tendrías tú el reporte de electrolitos? No sé. ¿Una hora? Luego se 2 horas. tardan. Ok. Una hora, 2 horas. Entonces, ponle la infusión de insulina. Cuando tengas tú el nivel de potasio, ves si está alto, no se le pone. Si está normal, se le pone 20 milicolentes por cada solución. Si está muy bajo, pues no le tocas la central para reposición de potasio. Entonces, sí Ok. es importante Ok. eso. Ajá. O sea, ahí le damos prioridad al potasio igual, ¿no? Al potasio, exactamente. Ok. Potasio, insulina y líquidos. Son Sí. los 3. Gracias. Ok, bueno, dice, el paciente es manejado con soluciones al medio molar, reposición de potasio, así como insulina IV. Es ingresado a unidad de cuidados intensivos. Se identificó que la causa desencadenante fue la transgresión medicamentosa, o sea que no se puso su insulina. Aquí viene la pregunta que me han hecho. ¿Cómo sabría usted que el problema ha sido resuelto? Entonces aquí, criterios de resolución. ¿Cuáles son los criterios de resolución de decir ya curé al paciente? En primera, en cetoacidosis, que la glucosa esté en menos de 200, que el bicarbonato tenga igual o mayor de 18, que el pH esté por arriba de 7.3. Con esos requerimientos, con eso que tengamos nosotros, decimos, ¿sabes qué? Ya revirtió el cuadro de cetoacidosis. Cuando ustedes tengan el bicarbonato y el pH mayor de 7.3, se dejan 7 horas todavía más la infusión de insulina después de haberlo recuperado. Porque luego es bien engañoso. Dices, recuperé, le quito la infusión de insulina y ¡pum! Cae otra vez y vuelve a acidosis. Entonces, déjenlo 7 horas todavía como está e inicien la dieta del paciente. Inicien, empieza a comer el paciente para que así se estabilice la glucosa. Y se cambia ahora la insulina, se cambia por insulina NPH intrasubcutánea o bien glargina cada 24 horas. Entonces, ahí es cuando ya retiramos la infusión de insulina. Entonces, nunca la retiren antes de que pase el tiempo y que se haya criterios de resolución. Si es estado hiperosmolar, la glucosa debe estar en 250-300, la osmolaridad debe estar arriba de 315, bueno, abajo de 315, perdón, abajo de 315 y el estado mental debe estar adecuado. Aquí la infusión de insulina no es tan necesaria. Aquí lo importante es hidratar al paciente, bajarle la osmolaridad. La osmolaridad, ¿por qué sube en el estado hiperosmolar? Porque está deshidratado el paciente. A mayor deshidratación, mayor sodio, y el sodio, recuerden que es que vamos a sacar la osmolaridad y es la causa que va a estar generando el estado hiperosmolar.
Entonces vamos a quitar la infusión de insulina, reemplazarlo por vía subcutánea. Cuando la glucosa esté menor de 200, normalización de pH y no tenga cetonas en orina. O sea, se quiten todos los criterios y el paciente ya esté mejor. No sé si queda resuelta su pregunta que tenían. Sí, doc. Y, Sí, por doc. ejemplo, se miden las cetonas al principio y luego, después de darle este tratamiento, ¿en cuánto tiempo después le volvemos a hacer laboratorios? En cuanto termine tu tratamiento, ya tu criterio de resolución esté con el pH normal y el bicarbonato normal, le tomas un ego nuevamente y no debe haber cetonas. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta, doctor. En caso de que se le puso la solución glucosada, ¿igual en este momento se le vuelve a cambiar o...? No, la glucosada más que nada es para evitar la hipoglicemia. La glucosada es para evitar que el paciente haga hipoglucemia. Si vuelve a elevarse la glucosa sérica, le quitas la glucosada. Si baja, le pones. Es como que ponle y quita, ponle y quita. Si en un momento dado tu glucosa ya está en menor de 200, pero le vas a quitar la infusión, pues le vas a quitar la glucosada porque no te va a incrementar la glucosa otra vez. En ese momento le quitas la glucosada, le dejas por solución salina ya de base y le quitas la infusión de insulina y le pones insulina NPH o glargina, la que tú quieras. Ok, doctor. Entonces, doctor, debemos estar monitorizando la glucosa durante las próximas horas que se quede internado. Bueno, más Ah, enfoque en la claro, observación. sí es importante eso. La glucosa se deja horaria, entonces el paciente lo están picoteando el dedito cada hora. Entonces la glucosa por glucemia capilar es cada hora, la central es cada 4 horas. Entonces están tomando la glucosa capilar cada hora y la central, o sea, por una vena cada 4 horas. Entonces el paciente está bien picoteado cuando tiene esta cetocidosis. ¿Alguna otra pregunta? Para los criterios de intubación, doctor, en esos pacientes que vengan con su respiración de Kussmaul, Ok. letárgicos. El paciente que llega con cetoacidosis y que llega todavía con estado neurológico activo, no requiere intubación. El paciente que de plano ya está en coma hiperosmolar o coma por cetoacidosis y que no te responde y que está respirando en forma exagerada y que está haciendo una respiratoria, entonces el paciente sí se intuba, pero puede ser por protección nada más de la vía aérea. Entonces, cuando tú tengas ya tu nivel de bicarbonato o nivel de pH normal, en ese momento lo extubas. En ese momento le quitas la sedación y lo extubas. Y si tú estás consciente que el paciente ya no tiene ninguna alteración, que su causa que generó la cetoacidosis ya quedó resuelta, si es infección urinaria que necesita antibióticos, si fue problema de hipertensión, cardiopatía, ya quedó resuelto, pues se extuba al paciente y ya se maneja de acuerdo a lo que tenga nada más. Pero si nada más es para protección pulmonar la intubación. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Pues unas complicaciones de hipoglicemia, que se les pase la mano y no se den cuenta y siga con infusión de insulina. Y no le checaron la glucosa, entonces se va a hipoglicemia al paciente. Hiperglucemia, que también no manejan en forma adecuada la insulina, la quiten, se incremente. El edema cerebral, aquí hay que bajar la glucosa. Nos dicen que hay que bajar 150 miligramos por hora. Entonces, si llegó con 600, a la hora tenemos que tener 450 y así se va. Entonces, no hay que bajarla de forma inmediata porque te va a hacer edema cerebral. Entonces, el paciente va a hacer cefalea, somnolencia, puede ser convulsiones, hernias cerebrales, etc. Entonces, aquí el paciente, como la presión arterial que ya vimos en crisis hipertensiva, hay que bajarla en forma gradual, no hay que bajarla en forma severa. Entonces, 150 miligramos por decilitro cada hora. Igual la osmolaridad no hay que cambiarla tan forma abrupta. Puede haber hipoxemia, edema pulmonar agudo, si se pasan de líquido, si no mantienen bien en forma adecuada
Los líquidos sí puede haber una hipocalemia severa, igual como complicación si no se dan cuenta y no reponen el potasio. ¿Ok? Bueno, no sé, tengan más preguntas sobre el caso. Doctora Xiomara, ¿alguna pregunta que tenga? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Nadie ya? ¿Todo claro? Doc, con la función renal, estamos dando los líquidos por la acidosis, ¿no? Pero igual va a ayudar a esa parte, ¿no? A la función renal. Sí, en el momento que ustedes empiezan a poner líquidos, si el paciente tenía ya falla renal aguda, entonces si ya tiene falla renal aguda y ustedes le empiezan a poner líquidos altos, en este caso son líquidos altos, el riñón va a mejorar en forma abrupta. Ustedes hacen un control de creatinina y urea después de las 24 horas que tienen tratamiento del paciente y ven que ese nivel de creatinina ya disminuyó y el paciente va a tener una uresis adecuada. Recuerden siempre que medir la uresis, igual que en todos lados, 0.5 a 1 mililitro por kilogramo de peso hora. Siempre debe mantenerse la uresis así. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Ninguna otra pregunta? Doc, ¿existe la cetoacidosis urémica o algo así? Cetoacidosis No, urémica, no me no. acuerdo. Existe la acidosis urémica nada más. Acidosis urémica, sí, perdón, Sí, acidosis pero no es urémica. por cetonas. Ahí es por aumento de ácidos, ¿no? Así es, por azoados y Y este por depresión. paciente que está empezando a tener lesión renal, ¿puede llegar a tener eso o se requiere más Si tiempo? estuviera tan severo, sí. Si estuviera muy Y, severo la falla renal, sí hace acidosis urémica. ok. Pero el tratamiento es con líquidos igual, ¿no? Todo depende. Si ya hizo una falla renal severa en la cual ya es de aguda, pasó a crónica, el paciente nunca fue al hospital y se trató en casa y ya hizo una falla renal aguda, una crónica agudizada, pues ya no va a responder con líquidos. Y el paciente sería para diálisis. Ok, gracias. Bueno, entonces, pues damos por cerrada la clase. Vamos a... tenemos clase el día viernes, ¿verdad? Viernes, seguimos con el tema Sí, que doctor. sigue. Ok, al rato les mando la imagen de sus calificaciones del examen. Ok. Ok, doctor, gracias. Sí, doc, gracias, buen día. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.